Hola a todos amigos de YouTube, aquí Pablo04 Gamer con otro video para el canal, en el cual dejo un nuevo segmento del que tratarán de críticas, tanto de usuarios de YouTube como juegos y otras cosas. Y también tengo nuevas ideas que están siendo elaboradas para hacer un mejor canal. Primero, el personaje de Sabreman se quedó como mi skin, debido a que me gusta el dibujo y el juego de este. Segundo, el locuendo no estará en todos los vídeos, solo en alguno, debido a que estoy haciendo dos vídeos en los que usaré mi voz real. Y tercero, son los proyectos que estoy haciendo, uno de ellos es el de las críticas que están viendo, otro video con locuendo es de los mejores juegos mostrados en el E3, y hasta ahí los video con locuendo. Después los otros vídeos serán con la voz de los que tengo planeado, que será un proyecto, van a tratar de obras maestras, y hasta ahí todo lo que iba a hacer. Empecemos con la crítica, que será el usuario Eduard01. Él no iba a ser el primer criticado, pero la persona que quería criticar decidí dejarlo cuando llegue a mi número favorito para hacerlo más especial. Luego de esta larga introducción, empecemos antes de que alguien se duerma por algún motivo. Una cosa importante es que Eduard ahora se llama La Casa del Terror, por lo que será un tanto más difícil de criticar, pero vale la pena hacerlo muy bien. Sigamos con esta crítica. Bueno, un poco de información del canal. Descripción. Hola a todos los queridos usuarios que estén leyendo esto, mi nombre es Eduard01, soy un loquendero, y te aseguro que mi contenido te puede interesar, y por si te lo estás preguntando, yo subo prácticamente vídeos de todo tipo, así que ¿qué esperan? Entren, y suscríbanse al mejor canal de YouTube más feliz del mundo. Cuenta con 37 suscriptores, 12.398 visualizaciones, vive en México, y sus inspiraciones son Gesomón y Tebolvagia. De hecho, algunos de sus vídeos se parecen a los de este. Bueno, primero, ¿quién es Eduard o La Casa del Terror? Es un loquendero que tiene dos tipos de vídeos, los de juegos y los de miedo. Los de juegos son los primeros, y aquí se encuentran tops, aunque también hay de mujeres, de las historias de las consolas de Nintendo, opiniones, críticas y gameplays. Con todo lo mencionado, encontramos un canal variado y con contenido para muchos de los fans de los videojuegos. En ese tipo de vídeos usa Mario del juego Mario Sunshine, salvo en sus primeros vídeos que uso otros avatares. Y en los de terror usa un avatar de un demonio o parecido. Hasta la fecha solo hay 3 vídeos de este tipo de contenido. Su primer vídeo fue Top 5, los mejores juegos de Wii U para adultos, con 860 visualizaciones. Cuenta con 2 asistentes que son mujeres, pero tienen poca relevancia en el canal, debido a que salen en muy pocos vídeos. Listo ya la información del canal, sigamos con la crítica. El primer punto del canal de Eduard es que cuenta con un contenido variable, ¿verdad? De hecho, no tanto, debido a que si bien cuenta con bastantes temas, lo cierto es que sus vídeos de videojuegos se centran en consolas de Nintendo y en la misma compañía. Esto no es malo, después de todo todos tienen sus gustos, pero esto no es muy bueno, porque si viene alguien que prefiere las consolas de Microsoft, Sony o Sega, no encontrarán atractivo el canal, al punto llegar a criticarlo de forma negativa o sencillamente no verlo por sus motivos fanboys. Un punto a favor de Eduard es que sube vídeos a diario, subiendo uno a la semana, lo que para mí es más que perfecto, pues subir un video más al día me parece una gran exageración y muy tedioso, al punto que si eres como yo, muchos vídeos estarán en ver más tarde. True story. Otro punto a favor es la gran calidad que pone Eduard a sus vídeos, al punto que te parece genial, pues muestra esfuerzo, algo que muchos youtubers con el paso del tiempo dejan de hacer. Y sus vídeos de terror demuestran que la calidad seguirá estando. Pero obviamente no todo en el canal de La Casa del Terror es perfecto. Después de todo, obviamente no todo es perfecto, y el canal de Eduard, aunque tiene pocos problemas, estos pueden perjudicar al canal. El primer problema es el tema que dije hace relativamente poco, de que algunos podrían pensar que es un fanboy de Nintendo, pero ese problema ya no va a estar presente, debido a que Eduard subirá contenido de terror y no de juegos, por lo que ese problema no creo que lo afecte en el futuro. Pero aquí vengo con una pregunta para Eduard, y es ¿por qué cambiar el contenido del canal de juegos a terror en vez de hacer un canal secundario? Esto es algo que me pareció bastante curioso, debido a que el motivo del cambio se debe a que, según Eduard, no tenía suficientes subs, al punto de preferir subir otros tipos de vídeos para que la gente viniera al canal.
El cambio de contenido en sí no está mal, pero hay que recordar que Eduard dijo que el contenido del canal es variable, por lo que no es un canal de videojuegos, por lo tanto, no se puede criticar de forma negativa este aspecto. Aún así, Eduard tiene un canal secundario en el cual subió un gameplay de Tai. Si tú quieres ver el video, te dejo un link en la descripción. Otro punto fuerte para este canal es que los vídeos están bastante bien editados y trabajados, demostrando que este usuario se esfuerza en hacer vídeos con calidad y que resultan bastante interesantes. Y el último punto para criticar al canal de Eduard es su comportamiento y su forma de responderte por comentarios, la cual es tranquila y te habla bien, no como algunos usuarios que al decirles sus defectos o opinar de forma diferente te critican a lo tonto al punto de bloquearte, y esto es algo para felicitar a Eduard, pues él no hace eso. Es más, yo conocí a Eduard en sus vídeos las consolas actuales están muriendo, en el cual yo di una opinión diferente y él, en vez de enojarse, bloquearme o insultarme, me dio sus razones para opinar así, y así hice un amigo en YouTube. Bien, ya mencioné todo, es hora del veredicto final. Es de 8-0. Es un buen canal con una buena temática, buena edición y excelente forma de hablar y de opinar. Aún así le bajé unos puntos por el tema del cambio de contenido. Ojo, yo vi los vídeos de terror y me gustaron, pero aún es muy pronto para criticar este contenido, pues hay pocos vídeos de este tipo, por lo que queda esperar y ver si el canal mejora o empeora. Listo, ya ha llegado el fin de la crítica. Si te gustó, dale a like y compártelo, y suscríbete al canal, pero más importante, ve a la descripción donde he dejado los canales de Eduard para que veas este canal, y aprovecho para mandarle un saludo a él y felicitándolo por un canal completo e interesante. Y fin, se despide Pablo 04 y les mando una linda noche.